Continuando con nuestro estudio, quiero comenzar con el primer punto que estuvimos analizando acerca de los 8 puntos que vi en que se va a basar todo el estudio de la segunda venida de nuestro Mesías. El primer punto que vamos a tocar es el último y gran avivamiento. En esta sesión veremos cómo será la iglesia de los últimos tiempos. Es un hecho que habrá una serie de juicios cayendo sobre toda la tierra, exactamente antes de que nuestro Mesías venga. Sin embargo, la Escritura claramente nos enseña que antes de estos juicios, Dios derramará de su Espíritu sobre la tierra, en el más grande avivamiento que jamás la raza humana haya experimentado. Podemos ver antecedentes de esto en las Escrituras. Los siguientes ejemplos demuestran claramente que el avivamiento antecede al juicio. Escuchen bien, lo que vamos a ver es que los avivamientos que Israel ha tenido antes de que el juicio viniera, Israel experimentaba un momento de gloria, un momento de bendición y de visitación del Señor. En numerosas ocasiones, la nación de Israel experimentó poderosas manifestaciones de la gloria y del poder de Dios. Después de que el Señor los liberó de la esclavitud de Egipto por medio de las 10 plagas, los llevó a través del Mar Rojo. Recuerdan, ellos salieron bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Él los liberó de la esclavitud y los lleva exactamente al monte Sinaí. Estando en el monte Sinaí, en ese momento, las Escrituras hablan de una de las visitaciones más gloriosas que el pueblo de Israel haya experimentado. Fue ahí donde el Señor descendió sobre el monte, llamó a Moisés y la gloria de Dios, dice la Escritura, cayó sobre el monte de Sinaí. E Israel experimentó uno de los más grandes avivamientos que como nación estaba comenzando a experimentar. El Señor les había prometido que heredarían la tierra de los amorreos, pero después de esa gran visitación, por causa de la dureza de su corazón, la incredulidad y la rebelión que había en sus corazones, escuchen, toda una generación quedó postrada en el desierto y no vio cumplida aquella promesa. Dios la cumplió con otros, pero no con aquella generación a la cual se le había dicho, ustedes van a heredar la tierra. Después de esa gloria, después de esa visitación que Israel tiene en el monte Sinaí, viene después el juicio a causa de la dureza y de la incredulidad del corazón de los hijos de Israel. Y durante los días de los jueces, recuerden, Dios asignó a varones poderosos, gente que traía liberación tremenda al pueblo de Israel. Pero había un problema. Dios los visitaba y dice que mientras Él los estaba visitando y ese juez hacía cosas gloriosas en medio de ellos, después sus corazones se volvían del Señor, se apartaban de Él y entonces Dios tenía que enviar a las naciones vecinas para que trataran con ellos. Había liberación y había juicio. Había liberación y había juicio. Ese fue básicamente durante el tiempo de los jueces. Es la forma como estamos viendo que el juicio viene después del avivamiento. El Señor lo deja bien claro aquí en las Escrituras. La gloria de Dios se manifestó en el templo de Salomón al principio de su reinado. De hecho, la Escritura dice que la gloria de Dios cayó sobre el templo y nadie podía ministrar a causa de la unción. Hubo un avivamiento tremendo cuando Salomón dedicó el templo, exactamente al inicio de su reinado. Pero vean esto, a causa de la dureza y de la idolatría que había en el corazón de Salomón, Dios envió juicio a Israel y dividió el reino, en el reino del norte y en el reino del sur.
es un patrón que vamos a estar viendo en las Escrituras, que el avivamiento antecede al juicio. Es el avivamiento lo que nos prepara para el juicio. Pero aquí quiero que vean en los 3 sitios que se ven claramente en las Escrituras con relación a Israel, vemos este patrón, que el juicio viene exactamente después de que Israel ha experimentado un tiempo de gran bendición, tal y como lo estamos mencionando. En el primer sitio, durante el 14º año, esto sucedió en el 14º año del reinado de Ezequías. Eso está en Segunda de Reyes 18:13. El rey Sennacherib de Asiria rodeó Jerusalén con sus ejércitos. El Señor estaba enjuiciando a Ezequías. Fue tremendo. Y eso sucedió en el 14º año de su reinado. Ahora, cuando vamos a las Escrituras y vemos en Segunda de Crónicas 30:26, hermanos, es increíble, porque al inicio del reinado de Ezequías, la Escritura dice que se celebró una Pascua y Dios visitó en esa ocasión a Israel, que en Segunda de Crónicas 30:26 dice: porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había acontecido cosa semejante en Jerusalén con relación a que el Señor visitó a Israel al inicio del reinado de Ezequías. Pero a causa de los pecados de Ezequías, viene el Señor y años más tarde envía un juicio. Jerusalén es sitiada por los asirios. Entonces vemos claramente ese patrón. El segundo sitio fue cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Eso sucedió en el reinado de Sedequías, rey de Judá. Eso está en Segunda de Reyes 25. La ciudad cayó bajo Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Eso sucedió en el 11º año del reinado de Sedequías, en el año 586 a.C. Fíjense, Dios tuvo que enviar juicio 40 años antes. En el reinado de Josías ocurrió el mayor avivamiento que haya experimentado la nación de Israel. En Segunda de Crónicas 35 dice lo siguiente: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, en el año 18 del rey Josías. Esto sucedió, celebraron una Pascua, Dios visitó a Israel, Israel estaba feliz. 40 años más tarde, la nación, a causa de su pecado, Judá estaba siendo sitiada y Nabucodonosor estaba llevándose cautivo a los hijos de Judá. Esto sucedió también, este es el segundo sitio que tuvo Jerusalén. El tercer sitio sucedió en el año 70. En el año 70 ya de nuestra era, el general romano Tito sitió Jerusalén. En ese año 70 sitió Jerusalén y, según los historiadores, alrededor de 2 millones de judíos murieron bajo la espada de Roma. Jerusalén fue sitiada. La bendición, por decirlo de esa manera, según el historiador Josefo, ni un solo cristiano, ni un solo israelita o judío creyente en Jesús murió en ese sitio. Ahora, 40 años antes, en el año 30, el Hijo glorioso de nuestro Dios, nuestro Mesías Jesús de Nazaret, estuvo caminando sobre la tierra. Un gran avivamiento vino sobre la nación de Israel. Es interesante. La gloria, la bendición, el poder estaba sobre Israel. 40 años más tarde, Dios envía juicio sobre Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Él lo declaró cuando él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
tiempos vendrán, les dijo el Señor, en que tu casa, esta casa, iba a quedar desierta. Esas palabras del Mesías sucedieron 40 años más tarde, en el año 70. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que precede al juicio es un gran avivamiento. Además del ministerio de nuestro Mesías, donde el Señor se movió poderosamente, Él hizo milagros tras milagros. Además, después de eso y de su muerte, dice la Escritura que en Hechos capítulo 2 vino el derramamiento, el poder del Espíritu Santo cayó sobre esos 120 que estaban ahí en Jerusalén. Estaban expectantes, estaban esperando. Dios los visita, los llena de su gloria. Hermanos amados, la gloria de Dios siempre va a venir, porque el anhelo del Señor es prepararnos, porque el corazón del hombre es engañoso y tarde o temprano el Señor va a ejecutar juicio. Pero juicios severos vinieron a la nación de Israel, y antes de que los juicios vinieran, el Señor los había estado visitando. Yo quiero decirles, amados hermanos, que en esa época, cuando el Espíritu Santo cayó, la Biblia registra, la Escritura registra que hubo un mover tremendo, una gloria tremenda. La gloria de Dios era tan fuerte, los enfermos, hubo muchas sanidades, los enfermos fueron sanados, los cojos caminaron, los ciegos veían. Aquella obra que Jesús había hecho durante 3 años y medio, eso se convirtió en algo glorioso. 14 años se registran en el libro de los Hechos, donde el poder y la gloria del Espíritu Santo estaba cayendo. Eso hubiera sido suficiente para que la nación de Israel entendiera y viera que aquel que habían crucificado en el Calvario era la salvación de ellos, pero ellos no lo pudieron ver. Obviamente el Señor sabía que lo iban a seguir rechazando, y 40 años más tarde Él tuvo que enviar juicio a Jerusalén y a toda la tierra de Judá. Él tuvo que enviar eso. No es el corazón del Señor. El Señor tiene pensamientos de paz y de bien para su pueblo. Él quiere que caminemos rectamente. El problema es nuestro corazón. Si no nos alineamos a lo que el Señor anhela y quiere, Él, como un buen padre, Él tiene que decir: ni modo, voy a tener que hacer esto. Y por eso Él causó que el general Tito viniera y destruyera Jerusalén. El templo fue destruido y todos los hijos de Israel salieron dispersos a todas las naciones. Pero antes de que eso pasara, hubo un ministerio tremendo. La gloria del Hijo de Dios cayó sobre la tierra en la vida de Jesús. Después vino el poder del Espíritu Santo. Imagínense qué gloria, hermanos. La sombra de Pedro era suficiente para sanar a los enfermos. La Escritura dice que Pablo oraba sobre los pañuelos, y la gente se llevaba los pañuelos, se los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. ¡Qué tremendo! ¡Qué gloria! Ahora, lo tremendo es esto, que esa gloria que el pueblo de Dios experimentó fue focalizado en Jerusalén. Lo que Dios está para hacer, amados hermanos, lo que estamos viendo es que viene un gran avivamiento, y ya no es focalizado. Hoy es a nivel mundial. El avivamiento en Habacuc 2:14 dice claramente que el conocimiento de la gloria del Señor cubrirá toda la tierra como las aguas cubren el mar. No habrá ni 1 milímetro cuadrado de tierra donde la gloria de Dios no caiga, porque el Señor va a enviar, Él va a enviar esa gloria, como dice la Escritura allá en Mateo 24, y será predicado, serán hombres y mujeres con la presencia y el poder de Dios siendo enviados a todas las naciones. No habrá excusa, todas las naciones, y eso está para verse. Todas las naciones sabrán quién es el Santo de Israel. Todas las naciones entenderán, porque no va a haber excusa. Y por eso Pablo a los de Tesalónica les dice, cuando habla acerca del inicuo, él dice que Dios va a tener que entregar a ciertas personas porque no recibieron un amor por la verdad. En ese tiempo habrá un avivamiento tremendo.
algo glorioso viene. Y algo que quiero decirles es que cuando ese avivamiento comience, yo sé que hemos tenido días gloriosos, días de bendición, el Señor se mueve y cada congregación ha experimentado cosas muy lindas, pero no es de lo que estamos hablando. Es algo que va a ir en aumento. Nada ni nadie lo va a poder detener. La segunda venida del Señor Jesucristo sucederá después del sitio final. Además de estos 3 sitios que yo acabo de mencionar, habrá otro sitio en Jerusalén. Lo lindo es que en ese sitio el Señor está listo para venir. Él viene para salvar a Israel de una debacle total. En los últimos tiempos, después de la gran tribulación, el enemigo Satanás va a querer raer de la memoria de la tierra a los hijos de Israel, y habrá otro sitio. Joel lo deja bien claro. Quiero que vean ahí en Joel, en el capítulo 3 y en el verso 1 dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Esto ya sucedió en 1948. El Señor hizo volver a los hijos de Israel a su tierra. Y aquí dice, cuando Él haga volver de la cautividad, Él los sacó de las naciones de la tierra donde estaban cautivos y fueron llevados a su tierra, a Israel. Entonces Joel está hablando de este tiempo en especial. Dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas, o sea, estas naciones que el Señor va a juntar en el valle de Josafat, ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Claramente dice que viene un momento donde Israel va a ser otra vez sitiado con el único propósito de borrarlos del mapa. En Zacarías 12, en el verso 1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, escuchen, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Este sitio todavía no ha sucedido. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. De acuerdo a la hermenéutica, que es el estudio de la interpretación bíblica, nos enseña que antes de la segunda venida del Señor y antes de la última destrucción o sitio de Jerusalén, habrá un poderoso avivamiento en toda la tierra. Amados, definitivamente Dios está mostrándonos su patrón. Por eso creemos que antes de que la segunda venida de nuestro Mesías suceda, va a haber una gran tribulación. Y antes de la gran tribulación, el gran avivamiento que hablaron los profetas de parte de nuestro Dios se cumplirá en medio de su pueblo. Ahora, las Escrituras hablan de este tiempo. Las Escrituras hablan de una iglesia gloriosa. Hoy por hoy vemos que la iglesia, en lugar de ser una iglesia gloriosa, es una iglesia donde se esconde el pecado, es una iglesia
donde literalmente no se llama a la santidad, no se llama a la justicia, pero Dios a través de su Santo Espíritu, escuchen, porque no son las predicaciones, no son las enseñanzas ni siquiera de grandes hombres, es el poder del Espíritu Santo trabajando adentro de cada uno de nosotros que hará que nuestros corazones se eleven a los cielos. Hay muchas referencias en las Escrituras con respecto a la iglesia de este último tiempo. Encontramos mucha evidencia escritural de que en los últimos días el Señor llevará a su pueblo hacia la madurez y hacia la perfección. No nos desanimemos, no importa cómo nos sintamos, lo importante es que estamos en el camino, como dice Isaías, que por torpes que seamos, si estamos en el camino del Señor, no vamos a resbalar, por torpes que seamos. Ahora, lo importante es entender que todo lo que está sucediendo y todo lo que nos ha acontecido es porque el Señor nos va llevando paso a paso. El Señor quiere tener una iglesia madura, una iglesia perfecta. Él viene por una iglesia gloriosa. Así es como el Señor va a descender cuando aquí en la tierra hay una iglesia conforme a su corazón. Habrá también un gran avivamiento y muchos creyentes que hoy por hoy están desanimados van a volverse. Es que lo importante del avivamiento, amados hermanos, es que aquellos que están desanimados, Dios los va a sacudir. Viene un gran despertar. El Señor va a despertar. La colcha se nos hará estrecha y la cama angosta, dice la palabra, y no vamos a estar quietos. Aún aquellos que están desanimados, el Señor los va a levantar. Viene ese gran avivamiento. Muchos de los que están caídos van a levantarse. El Señor va a levantar a muchos que están caídos. Escuchen, por favor, porque el Señor tiene hombres y mujeres. Hoy por hoy quizás diremos, no soy yo, pero el hecho que tú y yo quizás no seamos de los que están anhelando fuertemente la venida del Señor, hay hombres y mujeres en esta tierra que sí están clamando, como dice Apocalipsis, ven Señor Jesús. Hay corazones que están clamando para que el Señor manifieste su poder en medio de la tierra. Habrá cosas increíbles. Muchos corazones van a entrar al reino. Muchos van a recibir al Señor Jesús en sus corazones como su Salvador. Vienen cosas maravillosas. Quiero que veamos algunas escrituras de cómo el Señor habla acerca de la iglesia del último tiempo o de los tiempos finales. Una de las más hermosas verdades doctrinales de la ley concerniente a la iglesia de los tiempos del fin, esa está tipificada, es un tipo, llamémosle así, en Levítico 23. Ahí en Levítico 23 el Señor nos muestra algo increíble. Él nos habla de 7 fiestas. Hay 7 fiestas del Señor. Esas 7 fiestas que están registradas en Levítico 23 son la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas que están registradas y que el pueblo de Israel tenía que celebrarlo año con año. Año con año. Cada año ellos tenían que estar celebrando estas 7 fiestas. Estatuto perpetuo será para mi pueblo, le dijo el Señor a Moisés. Ahora, estas fiestas, como ya lo dijimos, eran celebradas por la nación de Israel. Pero hay un principio muy importante, como estábamos hablando acerca de la hermenéutica. Y es que las profecías del Antiguo Testamento o lo que el Señor estaba hablando para su pueblo es aplicado también para su pueblo en el Nuevo Testamento. De tal manera que hay verdades muy lindas con relación a lo que es las 7 fiestas que están registradas ahí en Levítico 23.
Por ejemplo, para ellos era algo literal, era una fiesta literal, era un reposo y una celebración. La única fiesta donde ellos no comían, donde ellos tenían que afligir su corazón, era la fiesta de expiación, ¿verdad? Era la única fiesta y todas eran fiestas de descanso, de reposo y de regocijo. Ahora, si vamos en base a la hermenéutica, hay una aplicación espiritual en cada una de estas fiestas. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua nos habla de la salvación. La fiesta de los panes sin levadura nos habla de alimentarnos con la palabra de Dios. La fiesta de las primicias nos habla del bautismo en agua. La fiesta de Pentecostés nos habla del bautismo en el Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas nos habla de escuchar un llamado fresco y nuevo de parte de nuestro Dios. La fiesta del día de expiación nos habla de la purificación del alma. Especialmente es el momento cuando Dios está tratando con el pecado dentro de nuestros corazones. Y la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, nos habla del avivamiento del fin, el cual será un tiempo de grande gozo y de gran cosecha.